Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como intención mayor, seguimos rezando por el término de esta pandemia, por el cese de esta pandemia. Tú, Señor, que eres el dueño de nuestras vidas, apiádate de nosotros y te encomendamos las almas de tus hijos quienes ya partieron de este mundo a causa del COVID y te pedimos la recuperación de cada uno de ellos quienes hoy luchan por sus vidas. Y tú que eres el consuelo y la paz de nuestras almas y corazones, te pedimos fuerza, te pedimos tranquilidad y esperanza para cada uno de sus seres queridos. Encomendamos por la salud y recuperación de Genaro Benaute Pinche, Rosa Andrade Pinche, Genaro Benaute Medina, Dodit Pinche Tanaifo, José Alfredo Mercado Castillo, Carlos Saúl. Este último es un médico que está internado y está gravemente enfermo. Y encomendamos las almas de nuestros hermanos Doris Donaire, Francisca Valle Aliaga, Moisés Pérez Gutarra, Juan Ramos Mendoza, Orlando Suico Rodríguez, Aida Goitisolo de Luyo. En el Evangelio del día de hoy vemos a un Jesús acercarse con sus discípulos Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Nos relata que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y Jesús inmediatamente va a acudirla. Para el tiempo de Jesús, ningún rabino nunca se habría dignado acercarse a una mujer y menos cogerla de la mano para devolverle la salud. Pero sobre todo, un rabino nunca se hubiera dejado servir por una mujer. Jesús pone en cuestión estas reglas y la invierte. Abre los horizontes de sus relaciones sociales, dando al servicio un nuevo estilo y un nuevo contenido. Él sabe servir a varones y mujeres, a todos. Y, una vez curados, la fe y la curación trae una reciprocidad. La suegra se pone en pie y también se pone a servirles como Jesús lo hizo con ella. Jesús es el diácono por excelencia. Diácono es una palabra griega que significa servidor. Él es el servidor, pues cuando se sirve con amor y cariño, la otra parte, al sentirse servida, atendida,
corresponde de la misma manera. Se pone a servirle a Jesús y a sus discípulos. Jesús engendra nuevos comportamientos para su tiempo, comportamientos de los cuales a veces, en vez de acercarse a las personas, se alejan. Jesús no le teme a la enfermedad ni a la condición del enfermo. Lo importante para él es: he venido a salvar y no a condenar. Para Jesús, el concepto de servicio se va desarrollando partiendo del amor al prójimo. Jesús la cogió allí, en un lecho de enfermedad, y Él va vinculándola a ese precepto grande del amor de Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un amor extensivo, un amor que no conoce fronteras, un amor que no conoce condiciones. Este es el presupuesto elemental y central de la vida de Jesús, que exige también hoy día a sus discípulos, por ende a nosotros. También vemos en una segunda parte que su diaconía, o sea, su servicio, está en medio de la gente. Dice que llevaban a todos sus enfermos poseídos por el demonio y todo el pueblo se apiñaba junto a la puerta. Aquí entra en acción otra vez el servicio y el amor. Darse a todos ellos como se dio hasta el extremo. Curó, dice, a muchos enfermos de diversos males, expulsó a muchos demonios. Pero hay un detalle bastante significativo. Jesús no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios sabían quién era Él. Jesús no deja hablar ni a la enfermedad ni al mal. Jesús no deja actuar. Jesús quiere desencadenar al ser humano y liberarlo de esas garras, de algo que nos posee, que muchas veces nos esclaviza, el pecado. Hoy en día le pedimos a Jesús: fulmina, Señor, al demonio de la pandemia, a ese demonio que lo único que nos trae es muerte, desolación, tristeza, llanto, desesperación. Es un Dios que la pandemia sabe quién es Él y que en un momento la fulminará. La pandemia no puede hablar, pero sentirá un día el golpe de el rayo del poder de Dios que venga sobre ella y aniquilará estas sombras de muerte, de dolor, de luto y de llanto. Así como Jesús sirve y Él difícilmente o casi no muestra el Evangelio, hacerse servir. Él mismo lo dice: yo he venido a servir y no a ser servido. El Hijo del Hombre no ha venido para que, a vista y paciencia de la humanidad, vea el dolor de sus hijos. No, el Hijo de Dios ha venido para poner en práctica y en acción el poder que tiene para curar, para sanar, para expulsar demonios y para resucitar muertos. Pues el entusiasmo y la desesperación de la gente es bastante grande. Jesús tiene que escapar al desierto para orar. Es necesario tener el espíritu y el corazón lleno de Dios para seguir actuando en favor de aquellos que lo necesitan. Una persona que hoy día está caída totalmente, anímicamente, por la pérdida de unos seres queridos o en la desesperación de una buena noticia para esperar la recuperación,
tenemos que hincarnos a orar como Jesús, dejarlo todo en las manos de Dios. Jesús nos enseña que en medio de la tragedia, del dolor, es necesario tener un pequeñito respiro de oración para continuar en la batalla y en la brega. Los discípulos no entienden nada de esto todavía. Los discípulos exigen, bajo ese entusiasmo de las turbas y de ellos, la gente te anda buscando, ¿qué haces aquí? Pues más tarde tendrán que entenderlo. Tendrán que aprender a orar. En cierta ocasión, Jesús expulsa a un demonio, pero lo expulsa a raíz de que se acerca a alguien que cree en él y les dice: tus discípulos no han podido hacerlo. Y Jesús le dice: hombres de poca fe. Y inmediatamente Jesús expulsa al demonio de este hombre, y los discípulos se le acercan y le dicen: ¿y por qué no pudimos nosotros hacerlo? Y Jesús le responde: este tipo de demonios se expulsa con oración. Con oración. Ahí tenemos que tener fuerza en la oración si queremos expulsar de nosotros lo que nos agobia, nos atrapa, nos hunde, y para ayudar a los nuestros. Por lo tanto, Jesús no solamente se despliega en el activismo, sino también en el recogimiento profundo y hondo con su Padre. Y eso nos dice a nosotros: hagan lo mismo. Acérquense en un momento y pidámosle de corazón a ese Padre Celestial que antes que ustedes se lo pidan, Él ya sabe cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, Jesús, después de la oración, en una tercera parte, muestra que otras personas lo necesitan y dice: vamos a predicar a pueblos cercanos, porque para eso he venido. Y recorría predicando sinagogas y el trabajo principal, expulsando demonios. Lo importante también es entender que el demonio conoce a Jesús. Cuando el demonio conoce a Jesús, ya conoce quién es, diríamos así, su adversario. Pero Jesús dice: no les dejaba ni hablar. Esto es muy importante. Si nosotros damos dilaciones y conversamos con el mal, nos atrapa. Nos agarra por la tristeza, la melancolía, el dolor, por la desesperación. Pero cuando nosotros nos mantenemos fuertes pensando en Jesús y en la fuerza que Él nos da a través de su gracia, no nos ganará en el combate emocional que hoy día mucha gente está sumida. Hablamos de un combate emocional, sobre todo hoy día. Cada día me reportan llamadas para orar porque alguien está grave, porque alguien ya falleció. Y como pastor me llama a decirles: fuerza. Pero esa fuerza emocional, espiritual que necesitamos para sostenernos cuando se ha muerto mi padre y mi madre a la vez, cuando se ha muerto mi hijo que es un médico, cuando se ha muerto mi esposa o mi esposo, o cuando mi hijo ha muerto y su madre está internada. Es decir, las situaciones son diversas, pero ahí está el hecho de abandonarnos como Jesús se abandona en la oración en los brazos de su Padre. Y recuerden, el demonio teme el nombre de Jesús. El demonio no se enfrenta porque el demonio mismo le dice: ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y dice, le rogaban los demonios que no les hiciera daño. Y hasta el demonio pide permiso a Jesús diciéndole: mándanos esa piara de cerdos, por favor,
y Jesús se lo autorizó. Es decir, para Jesús no hay contendor imposible, ni esta pandemia ni el pecado aniquilado ya en la cruz a través de su muerte y resurrección. Por lo tanto, Jesús nos enseña hoy día que la evangelización requiere servicio más que nunca, del servicio, del amor y de la caridad. Toda la vida de Jesús está puesta al servicio de aquellos quienes se aglomeran a su alrededor y tan solo, dice también el Evangelio, con tocarle el manto, ellos quedaban curados. Realmente ese es el poder de un Dios que viene a liberar de todo aquello que hoy día, lamentablemente y con dolor, nos está doblegando, nos está sumiendo. Mucha fuerza, mucho ánimo en Dios y en nuestra Madre, la Virgen Santísima María, porque esta pandemia pasará y todo será un recuerdo para seguir orando por nuestros seres queridos. Protejamos a los más pequeños, a sus hijos. Y si todavía gozas de salud al lado de tus padres y tu familia, hay que cuidarnos, porque después es irreemplazable el amor, el cariño que le tenemos a ellos y su presencia en medio de nosotros. La pandemia pasará, pero si los perdemos, ya no volveremos a encontrarnos con ellos. Por eso, todas las medidas de bioseguridad, no nos expongamos. Dios nos cuida, pero no nos expongamos, por favor. Que el Señor nos bendiga en este día domingo y esperando con anhelo ir de rodillas, que Dios acabe con esta pandemia, con este dolor. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.